Ya vamos por ahí del cuarto, quinto semestre en esta gloriosa y bonita Facultad de Economía. Y pues me he dado cuenta de que de repente como que he dejado de hacer videos de la escuela o en la escuela. Y aprovechando que terminó el semestre, se me ocurrió la grandiosa idea de contarte pues sobre una de las materias que más me han gustado en esta clase. De una vez te digo que esto no es un video, este no te va a servir para hacer tu tarea, este no te va a servir para... esto no es un documental, esto no es un video informativo. Este es un video en donde un estudiante te va a contar su experiencia en una materia. La materia es Historia del Pensamiento Económico. Pero este video no lo voy a hacer solo, aquí en las inmediaciones de la Facultad de Economía. Lo voy a hacer con una compañera que es una gran estudiante. Es de las personas más brillantes que he conocido en esta escuela. Ya pues si yo la cago con ella voy a platicar y a lo mejor ahí entre los dos te vamos a contar qué pedo con Historia del Pensamiento Económico. Te voy a presentar a... mira nada más que toma tan más pinche pirata. Así que vamos a ver qué pedo con este video. Así es, este video lo voy a realizar con mi compañera Abby. Lo voy a decir Abby porque así se llama. Así que bueno, vamos a presentar a Abby con un truco de magia. Ay, hola Abby, ¿qué tal? Muchas gracias por ayudarme en este video, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien y gracias por invitarme a... No, caramba, un gustazo platicar sobre Historia del Pensamiento Económico. ¿Te gustó esa materia? Sí, sí me gustó, a pesar de que pensé que no iba a ser así tan emocionante, pero sí, al final sí me gustó mucho. Pues vamos a platicar en este video un poco de lo que aprendimos en esa materia. A ver si la maestra, ¿cómo se llama? La maestra Silvia. La maestra Silvia, luego nos honra en las producciones del Podcastor para platicar con ella porque es una maestra bastante punk, ¿eh? Y ahorita les platicamos un poco por qué. ¿Estás de acuerdo? Vamos a decirle a la banda qué pedo. ¿Tú crees que vale la pena hablar un poco de la historia del pensamiento económico? Sí, creo que sí. Sobre todo a ti que quieres saber qué enseñan pues en economía en la UNAM, pues esta es una de las materias que aquí se imparten y te contamos el desmadre. Y te repito, esto no es acá un pinche documental ni un, ¿qué? ¿Cómo lo podrías decir? Un algo muy formal. Pues un material académico, ¿no? Exacto, esto no es un material académico, esto es un video, pues esto es nuestra experiencia, así que luego no te vayas a poner mamón. Oye, es que no dijeron en qué siglo los monetaristas de Estados Unidos. ¡Nos vale verga! Así que ahí te va. Esta materia a mí la verdad me gustó mucho. La primera vez que entré a la clase, la primer clase que tomé de esta materia, me gustó mucho porque la maestra fue un tanto retadora, ¿no? Hablaba sobre cómo hay personas que se identifican con una escuela del pensamiento y por qué la gente que estudia economía o los economistas deben de conocer la historia de cómo se forjó la idea del pensamiento económico, cómo a través de la historia nosotros los humanos nos hemos dedicado a resolver ciertas problemáticas o ciertos cuestionamientos que tienen que ver con el que ver económico, ¿no? Avi, ¿tú cómo viste este pedo? ¿Cómo te pareció? Pues primeramente, igual voy a comentar mi experiencia de la primera clase. Sí. Me pareció muy... Bueno, a mí me impuso, ¿no? Un poco porque pues sí, te suelta así todo, ¿no? Vienes por aquí y si no, pues ni modo, ¿no? Empezó a comentar la maestra sobre estos tipos de conocimiento, ¿no? De cómo se genera el conocimiento, a partir de qué, para de ahí surgir e ir evolucionando, ¿no? En el mismo. Entonces, la primera clase fue un boom para las otras. La neta sí, para mí también fue muy, pues sí me movió. Hubo un momento en donde la maestra como que cuestionaba el por qué. Hay de decir que esta materia la estoy recursando, esta es la segunda vez que la tomo, qué vergüenza. Y no quise tomar la primera clase de la segunda vez que la tomaba porque la primera impresión que tuve en la primera clase neta como que me marcó, ¿no? La maestra nos cuestionaba el qué hacíamos como estudiantes, pues ahí, ¿no? O sea, el qué pedo tú
contigo mismo para con la escuela, con qué compromiso ibas, qué ibas a hacer. Me pareció tan retadora y tan confrontativa que amé a esa maestra, la neta me cayó bien chido. Y así empezó el desmadre, porque ahí empezamos ya, como dice Abby, a analizar primero este pedo de las teorías del conocimiento y cómo la humanidad se ha encargado de explicar la verdad y otras cosas. Entonces así empezamos y de ahí nos fuimos pues con la banda griega. Esos griegos están en todo, ¿no? A mí me caen bien chido. Se me hace que son la banda. Sí, ¿no? Empezaron a cuestionarse, ¿no? Más, un tanto filosófico, pero estaba ahí también lo económico, ¿no? Porque es lo que rige, ¿no? Desde el principio, desde la humanidad busca cómo generar bienestar, ¿no? Sí, y explicarse cosas como, no sé, el intercambio, el valor, y todo esto no desde un punto de vista 100% económico, más bien como lo comentas, un tanto filosófico. Pero por ejemplo Aristóteles ya hablaba de que veres económicos. Terminó realmente dando ideas económicas, ideas sobre el valor, sobre el intercambio. ¿Algo que recuerdes de esta parte, Abby? Sí, y una cosa a destacar del intercambio es que lo consideraba como una suma cero, que aquí viene, ¿no? la dialéctica del rico y del pobre. Y después veremos que este pensamiento del intercambio también viene reformulado por los escolásticos, que es la siguiente escuela del pensamiento. Así es, en donde el buen Franco Tomás de Aquino retoma, este güey le gustaba el pedo de Aristóteles, y esto ya fue un tanto tiempo después. Y retoma pues ideas también con respecto a la usura, la justicia en la usura. Creo que Santo Tomás de Aquino le da una versión más ética, ¿no? Intenta mezclar, recordemos que pues era sacerdote. En este caso, bueno, ya eran aquellos con el alcance a el escribir, a los libros y todo este pedo, los que se encargan de empezar a formar ideas económicas. Y Santo Tomás de Aquino lo hace tomando parte de la filosofía económica que tenía Aristóteles, agregándole un tanto pedo ético medio religioso, ¿no? Porque moral al final también. Moral totalmente. Y ahí hablan, ellos estudian, entre otras cosas, la usura, si el préstamo, si tú le prestas a alguien y le cobras con intereses, ¿eso es justo o no es justo? Pues ellos pensaban que el dinero no podía generar más dinero, ¿no? Entonces Cierto. Era injusto este interés que se le agregaba al dinero. El concepto de intercambio también Santo Tomás de Aquino lo reformuló a partir de las ideas de Aristóteles, diciendo que el intercambio era justo siempre y cuando no hubiera lucro, ¿no? en ese intercambio. Y así es, está chido ver cómo el pensamiento económico, ya desde este punto, desde los griegos y pasando ahora por los escolásticos, por esta banda religiosa, pues ya van respondiendo, aún no con una metodología científica, aún no con una formalidad hasta cierto punto, pues de que acá ya se hicieran sus pinches panfletotes, bueno, no sé cómo, ya que ya hicieran grandes teorías, pero ya se estaban buscando respuestas acorde a el tiempo que vivíamos. Digo, el tiempo de Aristóteles, pues ahí había esclavitud, ¿no? O sea, la esclavitud era parte de su desmadre. Y aquí en la Edad Media, con Santo Tomás de Aquino y los escolásticos, pues las cosas habían cambiado un poco, y entonces ya se estaba dando estas respuestas desde la moralidad que le daba la Biblia. Este güey como que ponía cosas de este pedo a teorías como lo de la justicia en la usura, ¿no, Abby? Sí, porque bueno, cada época busca sus necesidades, ¿no? Y sus explicaciones, y así que ahora vamos a retomar lo que es el mercantilismo y el mercantilismo que viene despuesito. Después de los escolásticos, ahí con unas ideas más ya evolucionadas, ¿no? Con respecto a lo que es el comercio y esta onda de la riqueza. Ya empiezan a estudiar el por qué los países son más ricos, cuál es el motivo de la fuente de la riqueza, ¿no? Exacto. Estos güeyes también ya entran, y aquí ya cambia también, ya son pues ya gente de negocios, aquí la que empieza a hacer estas teorías. Es que digo, para no cagarla, te voy a poner ahí en qué siglo andaban, pero pues según yo es como que siglo XV, XVI, porque tiene que ver con la conquista de, por ejemplo, por esta época, España, Portugal,
van y conquistan América, como nosotros bien lo sabemos. Creo que es entre escolásticos y mercantilistas esa parte, porque los escolásticos destacan más un poco los españoles y ya los mercantilistas ya, pero sí entra dentro de ese contexto la conquista entre los escolásticos y los mercantilistas. Por el contexto histórico. Y ya con los mercantilistas, pues tiene un ingreso de metales muy cabrón, de repente viniendo de las tierras conquistadas, de México, de América en general, entra mucho oro y mucha plata. Entonces, en el pensamiento económico de la época, pues se considera que la acumulación de estos metales, así como el comercio, eran las fuentes de riqueza. Sí, la acumulación de metales y también la inflación, ¿no? Porque al momento de tener una cantidad mayor de metales, que era con lo que se generaba esto del intercambio, ¿no? Del dinero, generaba más inflación. Y también en el comercio, la economía tenía que protegerse de manera de que no salieran esos metales, y por eso tenían una economía proteccionista, que es decir, que el Estado se encarga de proteger a través de impuestos las cantidades de oro que entraban y que salían. Ajá, sí. Dale. Y ya después sigue lo otro del superávit, ¿no? Que era exportar más de la importación, ¿no? Para tener ahí un equilibrio en ese aspecto. Y en esto basan sus ideas para decirse que es la acumulación de estos metales lo que ayuda tanto a la inflación como a la riqueza. No eran tanto economistas, ¿no?, formados, sino que eran hombres de negocios los que realizaban este tipo de análisis económico. Y estos dan la pauta para la siguiente escuela que vimos en clase, que fueron los fisiócratas. Así es, así fue el curso así no se nos iba dando el curso, mientras pues entregábamos ensayos, lo cual siempre es retador escribir algo sobre una lectura, tratando de poner tu pensamiento, y exposiciones. Bueno, a la postre habría una de estas exposiciones en esta clase, y así llegamos pues de repente al pensamiento, a ver el pensamiento de los fisiócratas. El pensamiento económico avanza, las respuestas y las problemáticas en el tiempo progresan, y después ya dejan de ser los mercaderes y estos acumuladores de riqueza los que están en boga unos siglos después, por ahí del siglo XVIII, más o menos. Más o menos. Bueno, no me acuerdo, pero por ahí lo voy a estar poniendo. Pues ya andaban echando desmadre los fisiócratas, o sea, como se le llama a esta escuela del pensamiento, en donde ya el pensamiento evoluciona. Aquí me acuerdo de alguien que probablemente lo pronuncie mal, a huevo, je ne parle pas français, pero me acuerdo de François Quincy. Monsieur François Quincy. Él fue fisiócrata y Quincy hizo la tabla económica. En este punto el pensamiento económico como tal aún no se había formalizado. Richard Cantillon, que también escribe principios de economía antes que Adam Smith, según estábamos viendo hace poco, en la clase por supuesto, en donde ya se empiezan a forjar más teorías. Se forman teorías sobre la riqueza igual, ¿no? Que ya no lo ven como algo de acumulación de metales, sino ya más como algo natural, de que viene de una ley natural, que en este caso es la agricultura. La agricultura pues generaba para ellos un producto neto, que era lo que generaba la riqueza, y a los demás sectores como el industrial y los demás los consideraban como estériles, que no generaban riqueza. Y es ahí en donde entra el cuadro económico de Quincy, en donde él explica cómo fluye la economía a través de los sectores de la población, y demostraba que, según él, solo la agricultura era quien sumaba una utilidad a el que la ejercía, y no ninguna otra de las otras actividades. He ahí la relevancia del buen François Quincy en este pedo. Y fisiocracia, que no me acuerdo exactamente, pero lo estaré poniendo. La etimología tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Tiene que ver con este orden natural. Aquí ya no hay tanto una influencia proteccionista del Estado como lo tenían los mercantilistas. Ellos ya tienen una idea de mayor libertad económica, que va a fluir en un orden natural. La economía va a trabajar y va a fluir ante todos de una forma natural, sin intervención o protección estatal. Esos ya no están a favor de la acumulación, ¿no? Sí. De aquí viene el término la
Lo voy a poner ahí porque seguramente hay un mamador ahí que va a decir, ese güey, ese brother no habla francés, ¿verdad, güey? Pues no, je ne parle pas français, ya lo dije. Pero el laissez-faire, no sé cómo chingado se diga, la neta. Laissez-faire se escribe como que laissez-faire, algo así. Pero es Laissez-faire. ¿Algo? Laissez-faire, ajá. No sé. Pero ya da la idea del dejar ser, dejar pasar. En la escuela anterior del pensamiento habíamos visto cómo el Estado intervenía en la acumulación, permitiendo o no a través del comercio internacional la distribución y acumulación de los metales. Aquí con la idea del laissez-faire, la onda es que ya no hay intervención, pero sí al comercio más abierto, ¿no, Abby? Ajá, pero cabe aclarar que pues no es una doctrina, ¿no? Algo que se haya implementado en realmente, sino que solo fue una escuela del pensamiento. No se proyectó así como un modelo económico en la realidad. Así es, como tal, todo lo que hemos visto hasta ahora han sido ideas hasta cierto punto filosóficas, estudios. Los mercantilistas, por ejemplo, mucho de lo que tenían pues eran sus cuentas, y así se hacían ciertos estudios. O sea, ellos veían lo que vendían, lo que compraban y hacían un análisis de esto. No era como tal un estudio organizado con un proceso científico para brindar una realidad económica ya formal. Pero eso estaría muy próximo a cambiar, ¿no es así? Sí, con los clásicos, que ya su análisis es más profundo en todos los conceptos de valor, precios, y ya meten otros conceptos más de mayor análisis para explicar los fenómenos económicos. Y el primero sería el carnal, el valedor Adam Smith.